Bueno, empezamos con nuestro primer video. Vamos a hablar en este caso de lo que son los cocos gram positivos, microaerófilos, catalasa positiva. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, puedes dejar tu comentario. Dentro del género Micrococcus Staphylococcus, que se conocen como las principales especies patógenas para el hombre, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativa. En este género se encuentran organismos de los resistentes al estrés ambiental de todas las bacterias no formadoras de esporas, también resistentes a la deshidratación, son relativamente resistentes al calor y tolerantes a la acción de varios desinfectantes. El estafilococo causa una variedad de infecciones cutáneas y sistémicas, conocidas como forúnculos, impéticos, abscesos, sepsis, síndrome de shock tóxico, intoxicación alimentaria, entre otras. En esta imagen miramos lo que es con el estafilococo aureus con microscopía óptica y coloración de Gram y microfotografía de estafilococo aureus en la parte derecha. En la parte inferior izquierda miramos coloración de Gram de lo que es el micrococo, y lo que es la microfotografía de micrococo latius en la parte derecha inferior. Bueno, en esta imagen miremos lo que son las morfologías de las colonias. Las diferencias, si es que el caso del Micrococcus crece lentamente a 48 horas de incubación a 1 o 2 milímetros de diámetro, con características de las colonias mate, convexas, regulares y presencia de pigmentos. En el caso del Staphylococcus, su desarrollo más rápido presenta 1 o 2 milímetros de diámetro en 24 horas. Las colonias son lisas, mantecosas, ligeramente convexas, con bordes enteros, pigmentos, muestran una variedad en su tamaño. Bueno, en esta imagen miramos lo que son los diferentes planos y sus divisiones, cómo se divide el estafilococo de una manera perpendicular al último plano de división. En el año 2005, Bargay Manual of Systemic Bacteriology hizo una taxonomía y en cuanto a la clasificación de especies, de microorganismos, donde su taxonomía se clasifica en dominio, filo, clase, subclase, orden, suborden, familia y lo que es el género. Aquí siempre miramos lo que es las mismas características de la taxonomía. En esta imagen podemos ver lo que son las mayor presencias de estafilococos. En este caso los que son más recurrentes y los que tienen un significado patógeno y de mayor presencia. En primer lugar está el Staphylococcus aureus. También podemos observar el Honey, el Epidermidis, el Staphylococcus hemolyticus, el Staphylococcus intermedius, el Staphylococcus lugdunensis, el Staphylococcus saprotíficus y el Staphylococcus psiloxus. Ya hablando de las características del género Staphylococcus, son células esféricas que miden de 0,5 a 1,5 micras de diámetro, solos, diápares, tetradas o grupos irregulares. Son células gram positivo, inmóviles, no forman esporas. Otra característica es que la pared celular contiene péptido glicano y ácidos teicoicos, son anaerobios facultativos con una catalasa positiva. Su metabolismo respiratorio es fermentativo. La mayoría de las cepas crecen en presencia de 10% de cLNA y entre 18 y 40 grados centígrados, óptimo a 37 grados. Nutricionalmente no existe o no desarrollan en medios comunes, pueden estar presentes en pigmentos carotoides, permanecen viables por meses en placas de agar a 4 grados, pueden crecer desde 6.5 grados a 46 grados o hasta 60 grados centígrados durante 30 minutos. Crecen a un pH entre 4.2 a 9.3. El estafilococo constituye una de las microbiotas en el hombre animal que se encuentran tanto en la piel y en la mucosa.
También es importante como patógeno con gran potencial para causar un amplio espectro de enfermedades. Presentan una resistencia a los antimicrobianos y hay un incremento en la tasa de morbo y mortalidad actualmente. Estas células o estos microorganismos se conocen como bacterias oportunistas. El estafilococo aureus coloniza asintomáticamente el 30% de las personas sanas. Dentro de la colonización pertenecen o son persistentes en un 10 a un 20% de la población transitoria en 30 a 50%. Afectan principalmente lo que es la piel y la mucosa, la nariz anterior, sitio más común de colonización, el peritoneo, axilas y recto. El personal de salud, diabéticos y dializados son más colonizados. Bueno, dentro de la colonización, el estafilococo aureus se coloniza predominantemente la pared anterior de la cavidad nasal, como podemos ver en la imagen, donde él se une lo que es al epitelio estratificado, queratinizado, escamoso, no ciliado. En el caso de la capa superior son células anucleales, en la parte superior de arriba, que en la parte amarilla que podemos observar. La parte más interna posee un epitelio pseudoestratificado columnar ciliado. Esta bacteria interactúa con este epitelio persistente en pacientes con sinusitis recurrente. ¿Cómo y cuándo el colonizante se transforma en patógeno? Esto es una pregunta muy importante. Y es que dentro de los factores predisponentes está la lesión en la piel superficiales o profundas, los catéteres en el caso de heridas accidentales o quirúrgicas, en mujeres en periodo de lactancia, personas con enfermedades crónicas, pacientes inmunodeprimidos por corticoides u otros fármacos, en ámbitos hospitalarios y comunitarios. La patogenia principales mecanismos son tanto origen exógeno, origen endógeno, una diseminación hematógena. Podría incluir un cuarto mecanismo indirecto que es por toxinas o reacciones inmunológicas. Por eso es que el término anteriormente se le atribuye a ser microorganismos oportunistas. Las infecciones por estafilococo de origen endógeno de nariz anterior colonizada o vaginal presentan un contacto directo, un acceso en proporción de cepas que pueden producir exotoxinas causando lo que se conoce como síndrome de shock tóxico asociado a una infección local. En el caso de las infecciones en la piel, se conoce que las bacterias ingresan ya sea por una herida o por un acceso, ya sea por presencia de pus, una herida abierta, entonces con facilidad estas bacterias llegan a colonizar. Lo que se conoce como foliculitis simple, una epidermis, es una infección superficial que rodea los folículos pilosos. También está el impétigo, que es a nivel de la epidermis, que es una lesión o una raspadura o la picadura de un insecto debilita o daña la piel, permitiendo que la bacteria inicie una infección. Se forman ampollitas pequeñas que revientan dejando escapar un líquido que se seca para formar una costra amarillenta característica, puede ser muy contagiosa. También está el impego bulloso, que se conoce como bulloso impético, que son ampollas que se rompen dejando la zona eritematosa que se cubre con costras finas. Y en la imagen derecha, en la parte inferior, miramos lo que es un impétigo ampollar. Las características de estas ampollas se pueden ver que son muy notorias. Dentro de la furunculosis es que afecta la dermis y tejidos subcutáneos que producen síntomas sistémicos. También está el antrax o carbúnculo. Es una infección profunda de un glomerulado de furúnculos que presenta fiebre, dolor intenso y fenómenos tóxicos infecciosos de una evolución prolongada y una cicatrización lenta. También está la celulitis, que es un tejido subcutáneo
Dentro de las bacterias penetran por cualquier abertura de la piel, donde presentan cortes, rasguños, mordeduras de un animal o al rascarse, las capas de la piel se enrojecen y inflaman y se vuelven sensibles al tacto. En este caso podemos ver infecciones ya sea por una fascitis necrosante en la parte inferior. En este esquema miramos lo que representa las causas y consecuencias de las bacterias por Staphylococcus aureus. En la parte A, que inicia en el lado izquierdo superior, se mira cómo el estafilococo comensal de la nariz puede ir a la piel. En la parte B es infectando heridas, catéteres intravenosos u otros implantes. En la C, que está al lado derecho, podemos ver los organismos que ingresan al torrente sanguíneo y se diseminan. En la parte D miramos lo que es cómo sale el Staphylococcus aureus, que sale del flujo sanguíneo e infecta los tejidos produciendo una endocarditis con abscesos. También se puede convertir en una osteomielitis vertebral, una artritis séptica y una meningitis. Es decir, la bacteriemia por estafilococo es una causa común de muerte, con fiebre alta, persistente y shock. La endocarditis estafilocóxica puede dañar rápidamente lo que son las válvulas cardíacas y conducir a la muerte. En el 2011 se hizo una publicación referente a cómo el mecanismo de resistencia o cómo evaden lo que es el sistema inmunológico, lo que son estas bacterias. Y es que cuando es fagocitado el estafilococo por un neutrófilo que se conoce como fagosoma, resiste a la acción de sustancias oxígeno reactivas que se conocen como superóxido dismutasa, es un pigmento carotenoide. Es decir, la resistencia a acción de las lisocimas por el cambio del ácido murámico. También resisten a los péptidos antimicrobianos por la estafiloquinasa y aureolicina, que por el flujo los remueve e incrementa la carga positiva y disminuye la afinidad de los leucocitos hacia la bacteria. De esta manera es como ellos crean un mecanismo de resistencia a lo que son las células o los glóbulos blancos. Dentro de la osteomielitis por estafilococo en huesos largos se conoce como una causa con presencia de escalofrío, fiebre y dolor en los huesos. Hay un enrojecimiento e hinchazón por encima de los huesos afectados y fluidos en articulaciones cercanas al área invadida por la bacteria. También está la mastitis y abscesos, que de 1 a 4 semanas posparto, las bacterias en leche materna que pueden afectar al recién nacido. También se presenta la neumonía estafilocóxica, que es con presencia de fiebre alta, problemas en la respiración y tos con expectoración sanguinolenta. Dentro de la formación de abscesos estafilocóxicos y persistencia en los tejidos del huésped, dentro del paso 1, al entrar el estafilococo sobrevive en el torrente sanguíneo y se disemina a órganos periféricos. En el paso 2, en el tejido renal, produce un masivo infiltrado de polimorfos nucleares y otras células inmunes. También en el paso 3, el absceso madura, mostrando una acumulación del patógeno en el centro rodeado por pseudocápsulas de fibrina que se convierte. Y bueno, en la parte final se produce una zona de necrosis, ya que un morado y de polimorfos nucleares completos y un material de eosinófilos. Esto presenta lo que es un absceso que madura, hay una ruptura en cada uno de los pasos. Están codificados por los que son los genes indicados, que en este caso es el ISDA, ISDB y el SDRD. Dentro del síndrome de piel escalada, es una enfermedad de Richter o enfermedad Lewis. Afecta a bebés, pero también a adultos. Es producida por una toxina infoliativa, que es acrosómica, es plasmídica, con un foco de infección en la piel u otra localización. La toxina actúa a distancia ilícita de unión intercelulares. También presenta una lesión con un enrojecimiento de la piel, un dolor cutáneo con ampollas que rompen y dejan en este caso la piel al descubierto.
Aquí se puede observar una toma de muestra del foco de la infección, que es donde se realizan los estudios. Dentro de las toxinas exfoliativas son serina, proteasa con alta especificidad para los sustratos que reconocen selectivamente e hidrolizan las proteínas desmosomas en la piel. La distribución diferencial de la desmogleína en epidermis explica cómo la toxina exfoliativa induce a la división del extracto granuloso. Es decir, en este esquema la distribución de desmogliceína en la parte A, en la parte izquierda, una piel sana, y en la parte B se observa una piel expuesta a la toxina. En los extractos espinosos y basal de la hidrólisis por las toxinas sobre el DSG1 es compensado por DSG3, y el DSG3 está ausente en estrato granuloso. Esto implica el desplazamiento de células y la separación de las cepas epidérmicas por la hidrólisis de DSG1. Dentro del síndrome del shock tóxico, que es producida por toxinas que se conoce como la SST1, presentan fiebre mayor a 38, casi 39 grados, con una hipotensión arterial, una descamación de la piel, a nivel sistémico, el sistema nervioso central, afecta también a nivel hepático, con datos hematológicos que son alarmantes, a nivel muscular o mucoso también se pueden presentar estos síntomas como los que miramos en las imágenes. La toma de muestra en el foco de la infección o de la colonización está asociado al uso de tapones y dispositivos intravaginales contraceptivos. También ocurre como complicaciones de acceso de piel o también cuando son los casos de las cirugías. Dentro de la intoxicación alimentaria, que es producida por las enterotoxinas estafilocóccicas, el estafilococo aureus se multiplica en los alimentos y produce las enterotoxinas. Bueno, hay varios serotipos de enterotoxinas. Está la A, la B, la C1, C2, C3, la D, la E, la G, la H, la I, la J, la K, la M, la N y la O. Esta enterotoxina es a nivel termoestable, tolerante a temperatura de ebullición. Usualmente la contaminación es por las manos de manipuladores. La intoxicación se produce por la ingestión de alimentos contra la toxina. Los síntomas inician de forma súbita con intensas náuseas y vómitos, de 2 a 8 horas después de ingerir los alimentos contaminados. Dentro de la patogenicidad de esta bacteria se considera un proceso complejo y multifactorial. Es decir, los resultados de la acción combinada es más de 50 factores de virulencia que en este video queremos explicarlos. Queremos basarnos un poco cómo son los mecanismos de acción de esta bacteria, que esto ocurre durante la fase de la infección, la colonización, evasión de las defensas del hospedador, multiplicación, diseminación de la bacteria. Aquí están los factores asociados con la virulencia del estafilococo aureus, como les expliqué. Bueno, son muchos factores, están los componentes a nivel superficiales, que en este caso están los polisacáridos capsular, polisacárido extracelular, proteínas superficiales, proteínas de unión a colágeno, proteínas de unión a fibronectina, están las proteínas de unión a fibrinógeno y la proteína A. A nivel de toxinas y enzimas extracelulares están las toxinas con actividad sobre las membranas, están las toxinas o hemolicinas, también están las toxinas con actividad de superantígenos, están las enterotoxinas, están las toxinas del síndrome del shock tóxico, que es una específica, también está la toxina epidermolítica o exfoliativa A y B. A nivel enzimático extracelular están la estafiloquinasa, la coagulasa, la hialuronidasa, la lipasa, la proteasa, la DNasa termoestable o la termonucleasa. Y por último está lo que se conoce como la catalasa. Bueno, si ustedes escuchan un poco de ruido, es que está lloviendo ahorita donde estoy grabando el video. Tuve un comentario en un video anterior donde dice de que el ruido les molesta un poco, por eso fue que decidimos quitar lo que es
la música de fondo para que así las personas, como dicen, se puedan concentrar mejor. En este esquema miramos la pared celular de esta bacteria que presenta una cápsula, los peptidoglucanos, los polisacáridos, la proteína A, el citoplasma y bueno, dentro del transcurso del video vamos a ir explicando paso a paso lo que son estos factores de virulencia que les hablé anteriormente. Dentro de los componentes superficiales están los polisacáridos capsular, está el polisacárido extracelular, las proteínas superficiales. El polisacárido capsular, que se conoce como PC, en esta bacteria se han descrito 11 serotipos, 1 al 11. El tipo 5 y el tipo 8 tienen un 75% de infecciones al ser humano. El tipo 5 es meticilino resistente, forma generalmente una cubierta, el slime. Aumentaría la resistencia de la bacteria a la fagocitosis y favorecería la adherencia de Staphylococcus aureus a los tejidos del hospedador. Dentro de los polisacáridos extracelulares, este es el siguiente, que está el poli-N-succinil beta 1,6-glusamina. Es responsable de la película bacteriana o biofilm que se conoce, muy famosa, junto con la proteína BAP, que es proteína asociada a la biofilm. La BAP es una proteína que promueve la unión de las superficies inertes y la adhesión intercelular. Dentro de las infecciones crónicas está asociada con cepas productoras de biofilm. Dentro de las proteínas superficiales, el primer paso en el establecimiento de la infección consiste en la adherencia de los tejidos del hospedador. El estafilococo utiliza proteínas superficiales ancladas a la pared celular para adherirse a componentes de la matriz extracelular. En este caso, proteínas de unión al colágeno, a fibrolectina y a fibrinógeno y la proteína A. Esta proteína es un conjunto denominada MS-SCRAMS. Esta SCRAMS bacteriana reconocen y adhieren a la superficie comenzando su búsqueda por la supervivencia. En el caso del peptidoglicano es encargado de estimular la producción de interleuquina 1 pirógeno endógeno en la agregación de polimorfonucleares, es decir, él es el que hace la agregación y activa lo que es el complemento. Este factor de agregación, coping factor A y B, se une al fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina insoluble, que se conoce como factor de virulencia en artritis séptica y osteomelitis. La proteína A, la SPA, es un componente de superficie de la cepa virulenta del estafilococo que disminuye la opsonización y la fagocitosis al unirse a la fracción Fc de la inmunoglobulina G, impidiendo la unión de las bacterias a los receptores específicos de las células del sistema inmune. Pueden actuar como un factor de colonización, ya que adhiere a una proteína importante en el proceso de homeostasis, que es el factor de von Willebrand. La fracción Fc de la inmunoglobulina G se une a la proteína A de Staphylococcus aureus. Así, la bacteria queda cubierta con un anticuerpo que no permite la opsonización. De esta manera es como ella evade la respuesta inmunológica. Dentro de las toxinas y enzimas extracelulares del Staphylococcus aureus puede producir una amplia variedad de toxinas y enzimas extracelulares que contribuyen a su capacidad para colonizar y producir una enfermedad en el hombre y los animales. Las exotoxinas producidas por esta bacteria pueden dividirse en dos grupos, están las toxinas con actividad sobre la membrana y están las toxinas con superantígenos. Dentro de las toxinas que tienen actividad sobre la membrana, que ejercen su acción citolítica formando poros en la membrana que alteran la osmorregulación, es decir, la hemolicina alfa, beta, gamma y delta, y la leucodicina. El caso de la alfa toxina es una citotoxina sobre el eritrocito, monocito, células epiteliales, endoteliales y sobre las plaquetas, principal factor responsable del daño tisular. Está implicada en la ruptura del endosoma que engloba a la bacteria tras su internalización a la célula y libera a la bacteria del citoplasma de la célula. También están las beta toxinas, que es una esfingomielasa
que daña las membranas ricas ya en lípidos, tiene una acción citotóxica sobre los neutrófilos monocitos, pero no sobre los linfocitos. Es decir, actúa sobre varias especies de eritrocitos, incluso humanos. El test clásico para detectar esporlisis de eritrocitos de oveja. También está la gamma-toxina, que ejerce su acción principalmente sobre los eritrocitos. Y por último, también está la delta-toxina, que lisa los eritrocitos de varias especies, incluso humanos. Y por último, la leucocidina, que en este caso sintetizada por un pequeño porcentaje de cepa y ejerce su acción sobre membranas de neutrófilos macrófagos que producen un canal iónico de la membrana. Aquí miramos el caso de la alfa-toxina, que es una infección por estafilococo, donde hay una adición inicial a la fibronectina, proteína de unión a fibronectinas. La principal injuria es causada por la alfa-toxina formadora de poros en la membrana, perdiendo material del citoplasma. También la alfa-toxina produce una resistencia a la fagocitosis. A esto se suma la formación de una barrera conocida como fibrina, que es la proteína de unión al fibrinógeno. En el caso de la leucocidina, es un paton-valentine. La leucocidina paton-valentine posee dos subunidades capaces de lisar los leucocitos formando poros. El 5% del estafilococo porta lo que es esta PVL, es la causa de las lesiones necróticas en la piel o mucosa, incluso de neumonía hemorrágica necrótica. La acción necrótica de la leucocidina, donde actúa ella rompiendo lo que son o evadiendo en este caso las células blancas, y de esta manera ellas se adhieren y producen una muerte celular. En el caso de las toxinas con actividad de superantígenos, que son una familia de toxinas pirogénicas, están las enterotoxinas, las toxinas del síndrome del shock tóxico 1, las toxinas exfoliativas tipo A y B. Es decir, los superantígenos no son procesados por las células presentadoras de antígenos, sino que se unen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, produciendo una estimulación masiva de linfocitos T y la liberación de citoquinas. Esta modulación de la respuesta inmune puede contribuir a la evasión de las defensas del hospedador y de la persistencia bacteriana. Dentro de uno de los rasgos fenotípicos importantes usados en la clasificación del estafilococo es su capacidad de producir coagulasa. Es una proteína capaz de coagular el plasma de forma grumo o coágulos. Bueno, esta coagulasa es una proteína que coagula el plasma, como lo dije anteriormente, y se une a una protrombina con la presencia del factor reactivo de coagulasa. El complejo de trombina coagulasa convierte el fibrinógeno en fibrina, formando un coágulo que actuaría como protector de la bacteria. También está la estafiloquinasa, que se conoce como fibrinolicina, que disuelve los coágulos de fibrina. Uno de los rasgos fenotípicos importantes usados en la clasificación del estafilococo es su capacidad de producir coagulasa, es decir, una proteína capaz de coagular plasma y formar grumos o coágulos. Algunas especies de coagulasa positiva, como en el caso del estafilococo aureus, el delfini, el intermedius y el estafilococo lutrae, también el pseudodintermedius y el estafilococo xyliferi. Bueno, en este video nosotros solo vamos a hacer énfasis al estafilococo aureus. Entonces son todos sus mecanismos patógenos, como lo dije. Espero que dejen sus comentarios por si queda alguna duda, alguna pregunta. Estamos para responderles. Dentro de la catalasa, que es doblada en el peróxido de hidrógeno que se acumula durante los metabolismos de las bacterias o después de la fagocitosis. También está la desoxirribonucleasa termoestable, que es el estafilococo aureus produce DNasa estable al calor que la hidroliza en el ADN. Aquí miramos dos pruebas, tanto la catalasa como la desoxirribonucleasa. En el caso de la coagulasa positiva y negativa existe una diferencia, y es que en la A con calentamiento por 15 minutos con DNasa positiva y la SCN con calentamiento por 15 minutos de DNasa negativa.
Bueno, la nucleasa tiene una acción sobre el DNA y ARN. En el caso de la lipasa, promueve la supervivencia sobre la piel. También está la hialuronidasa, que es un factor de diseminación que hidroliza el ácido hialurónico presente en las sustancias intercelular del tejido conectivo. La proteasa, que hay por lo menos 3 diferentes: la beta-lactamasa, que es clivan anillo beta-lactámico de ATP de alta peligrosidad en los hospitales. También están las enzimas modificadoras del ciclo de ácido graso, como la FAME, que favorecen la diseminación. Los 3 primeros promueven los nutrientes de la bacteria. El FAME es importante en accesos donde puede modificar lípidos antibacterianos y prolongar su supervivencia. Otros factores involucrados en la virulencia del estafilococo están los variantes de colonias pequeñas, se conocen como SCVS de Staphylococcus aureus. Las SCVS son causas de infecciones recurrentes y persistentes, residen en el interior de las células, invitando a la acción de las defensas y de antimicrobianos. También son defectivas en los transportes de electrones, no pigmentadas y no hemolíticas. Tienen metabolismo lento y son menos virulentas al ser de crecimiento lento y reducir la síntesis de la pared. Son más tolerantes a los ATP beta-lactámicos y por su bajo potencial son resistentes a los aminoglucósidos. La producción de biofilm, en este caso de ciertas cepas de Staphylococcus aureus, se adhieren a la superficie de los tejidos o dispositivos biomédicos y forman una biomolécula o biofilm. Dentro de la biofilm son complejas poblaciones bacterianas las cuales están adheridas a la superficie y embebidas con un polisacárido compuesta por poli-N-acetilglucosamina. Las bacterias asociadas a biofilm, en contraste o a la contraparte planctónica, son resistentes a las defensas del huésped y a los antimicrobianos. Alrededor del 60% del Staphylococcus aureus son capaces de producir biofilm. La producción de vesículas en la superficie celular albergando factores de virulencia. El Staphylococcus aureus es una resistencia a meticilina que es famosa y se conoce como SARM. La resistencia a todos los antimicrobianos beta-lactámicos es mediada por el gen MECA, que codifica la síntesis de una proteína de unión a penicilina, la PBP2A de la bacteria. Este gen se encuentra localizado en una isla genética, llamada cassette cromosómico MECA. También por una hiperproducción de enzima beta-lactamasa. El SARM está asociado a comunidad piel-tejido blando. El SARM está asociado a hospitales, a bacterias, sepsis, heridas quirúrgicas, quemaduras, neumonías, mortalidad, importantes infecciones nosocomiales. ¿Dónde se encuentran las cepas de SARM? Bueno, el SARM se encuentra ampliamente diseminada predominando en hospitales. Reservorio está en el personal, ya sean los médicos, todo lo que el personal de salud que se encuentra, paciente y objetos inanimados, camas, ropa blanca y utensilios, siendo el más importante los pacientes colonizados con SARM en nariz, axila, piel y heridas. La colonización, que perdura por más de 3 meses, se vuelve más difícil de erradicar. Los pacientes tienen un 30 a 60% de riesgo de infección seguido a la colonización debido a los factores relacionados con la enfermedad. Es decir, la mayoría de las infecciones por SARM se producen en heridas quirúrgicas por abscesos intravenosos en el torrente sanguíneo. ¿Quiénes usualmente se infectan con SARM? Bueno, como lo dije anteriormente, personal del hospital, todo lo que tiene que ver con el área de salud, miembros de la familia, aquellos que son previamente infectados, pacientes por largos periodos en terapia intensiva, pacientes hospitalizados por otras causas médicas, ya sean factores de colonización, estadía prolongada por quemaduras, antibioterapias múltiples. En la imagen primera miramos lo que es una fascitis necrosante, seguido de una neumonía necrosante, una imagen radiológica, y también está la piomiositis. ¿Cómo puedo adquirir el SARM? Bueno, con el contacto por piel, contacto con superficies contaminadas y cuando hay una higiene deficiente.
La prevención, todos conocemos lo que es la bioseguridad en caso del personal de salud, también el lavado de manos, evitar exponerse a lugares donde esté presente estos gérmenes, estén presentes esta bacteria. Te agradecemos por haber terminado este video y bueno, como siempre te invitamos a suscribirte. Puedes dejar tu comentario, qué tal te pareció el video o alguna recomendación. Para nosotros nos serviría mucho, de una gran ayuda, ¿va? Te invitamos a nuestro siguiente video. En este caso sería el Streptococo, si no me equivoco. Y bueno, estar pendiente de nuestro canal para poder ver nuestro siguiente video. Gracias. Dentro del estafilococo coagulasa negativa, conocido como SCN, se denomina así por su incapacidad de coagular plasma debido a que no se agrega la proteína coagulasa. En esta imagen podemos observar una coagulasa en un porta y una coagulasa en un tubo. Dentro de la coloración de Gram, las células de estafilococos a partir de un hemocultivo. El SCN forma parte de la microbiota normal de la piel y mucosa. Se aíslan con frecuencia como contaminantes, pueden causar infecciones nosocomiales. El aumento en la última década del SCN como agente etiológico de infecciones por el crecimiento del número de pacientes inmunodeprimidos. La capacidad para adherirse y formar biofilm en la superficie de los dispositivos y catéteres venosos tiene un papel importante en la patogenia. Dentro del estafilococo coagulasa negativo existen diferentes tipos de infecciones. Está la bacteremia en huéspedes comprometidos, está la osteomielitis, está infecciones por dispositivos permanentes, está endocarditis de válvulas cardíacas, está infecciones urinarias nosocomiales, está endoftalmitis posquirúrgica. La patogenia es la producción de glicocáliz dentro de la matriz extracelular de la mucosa, una formación de biopelículas en la superficie plástica. La matriz afecta a la fagocitosis al inhibir la quimiotaxis de los polimorfos nucleares. El estafilococo epidermidis en implantes de cirugía plástica se pueden observar las células que pueden unirse a la fibronectina que deposita por el hospedadero sobre los implantes. Es decir, la producción puede producir una especie de película sobre el implante. No es un glicocálix, sino un ácido teicoico secretado en este caso. El estafilococo epidermidis tiene características que es coagulasa negativo, no es hemolítico. Dentro de los factores de patogenicidad se presenta un glucocáliz, un factor LIMO que se conoce, una adherencia a la superficie plasmática metálica, sondas vesicales, caso de catéteres, prótesis valvulares, prótesis articulares, principalmente en enfermedades e infecciones posquirúrgicas por reemplazo de articulaciones y de válvulas cardíacas, en el caso de válvulas intracraneales, bacteremia u otras. En esta microscopía electrónica muestra la colonización por estafilococo epidermidis sobre un catéter intravenoso. Ahora hablando acerca del estafilococcus capitis, que es dentro de las características epidemiológicas que se encuentra en la microbiota de piel, predomina en la cabeza. Dentro de su patogenicidad se conoce como una coagulasa negativa con una incidencia de la resistencia antimicrobiana. Se puede presentar infecciones ya sea por endocarditis, septicemia neonatal y lo que es la osteomielitis. Otros estafilococos coagulasa negativos, como es el caso del Staphylococcus saprotifus y el Staphylococcus lugdunensis, también tienen importancia médica. El Staphylococcus saprotifus se presenta ITU en mujeres jóvenes, causa de cistitis y pielonefritis en 41-86% de pacientes, una uretritis en hombres y mujeres, infecciones urinarias por sonda. La prostatitis en ancianos, suplementos de nutrición, parental bacteremia y sepsis. A nivel del recto, más frecuentemente lo que el colonizado. Bueno, el estafilococo saprotífico presenta factores de virulencia. En el caso de una mayor adherencia a células uroepiteliales, uretrales, también una ureasa con una invasión del tejido vesical, proteína fibrilar asociada a la superficie de la célula.
1988, Freinet y Cole describieron dos SCN de Staphylococcus schleiferi y Staphylococcus lugdunense, aislado de una muestra clínica de un caso de endocarditis. Bueno, este Staphylococcus lugdunense, se asemeja más a un Staphylococcus aureus que otros SCN por su grado de virulencia. Este estafilococo es un comensal, también un patógeno responsable de infecciones nosocomiales y la inmunidad. No produce coagulasa, sin embargo, algunas cepas producen el factor de agregación Clumping factor, que da positiva la prueba en porta. Es decir, posee factores superficiales de superficie que facilita la unión a proteínas de tejido del huésped. El estafilococo lugdunensis se une a fibrinógeno en lámina, en vitronectina, fibronectina y plasminógeno por proteínas de unión. También es más susceptible a los antimicrobianos. Dentro de las bacterias verdaderas o contaminación, el SCN son patógenos y oportunistas. Es importante recordar que estas bacterias son un contaminante frecuente en cultivos de sangre, en el caso de microbiota normal de piel. La interpretación de la unión de cultivos de sangre positivo para estos microorganismos es subjetivo porque en muchos pacientes los síntomas de la fiebre u otros signos inespecíficos de infección pueden deberse a otras causas. Aún dos cultivos positivos en un paciente con múltiples cultivos de sangre obtenidos a diferentes tiempos puede no representar una verdadera bacteremia, y las técnicas, en este caso por ejemplo la electroforesis en campos pulsados, para demostrar que ellos son genéticamente idénticos, no son de fácil disponibilidad en los laboratorios. Las especies más frecuentes involucradas en patologías humanas son Staphylococcus epidermidis, Haemolyticus sapatificus, en un conjunto que alcanzan hasta el 80% de los casos. El resto se debe a Lugdunensis, hominis y sus especies hominis, Werneris, simulans, capitis, Uroelyticus, auricularis y Coni, Urealyticum y otras. Los clínicos y microbiólogos estamos aprendiendo a reconocerlo y a valorar en sus medidas. Sabemos que son los patógenos asociados con el progreso de las tecnologías médicas y que pueden ser comensales inofensivos o patógenos invasivos. Lo importante es advertir la diferencia, la correcta interpretación de los hallazgos en el laboratorio. Dentro de las muestras clínicas se pueden clasificar los estudios para los cultivos en agar sangre, agar chocolate y el estudio directo de Gram. Se incuban a 37 grados centígrados de 5 a 10% de CO2. Se observan las colonias macroscópicamente y se observan microscópicamente con la tinción de Gram. Según si tiene una sensibilidad a bacitricina, se da positivo para micrococos o Starfish, se realiza lo que es la catalasa. La catalasa junto con la coagulasa más el DNA termoestable en el caso del Staphylococcus aureus. Los SCN son una resistencia a la novobiosina, ureasa y azúcares, y se realiza lo que es el antibiograma. Los diagnósticos, se realiza lo que es los diagnósticos indirectos por biología molecular, cepas resistentes a los ATB, a los antibióticos, a los antimicrobianos, y la determinación de toxinas en el caso del estudio por medio de ELISA. Te agradecemos por haber estado en este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y estate pendiente que estaremos publicando a continuación nuestro siguiente video.